Investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, María Cristina Rosas. Muy buenas noches. Doctora, bienvenida. Qué bueno que está aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Azul, Alberto, un placer. Bienvenida, doctora. Gracias. Pues estábamos viendo los varios temas que hay sobre la mesa. ¿Por qué no empezamos por el G20? Que no se le puede dejar de ver sin el contexto en el cual se sitúa. ¿Cómo situamos el alcance de una cumbre como esta en este contexto que estamos viendo, en donde sí tenemos a las principales economías digamos, continentales y de América Latina, incluido México, como caminando en un sentido, pero es un sentido contrario al que vemos allá afuera, es un sentido contrario a lo que plantea un Estados Unidos que además está en transición de gobierno y también hay un papel ahí interesante de China? ¿Cómo lo ve, doctora? Es una cumbre importante porque es un foro que, como bien lo señala usted, reúne a potencias, pero a las economías emergentes también, y no es frecuente que se puedan reunir. Esto es importante marcarlo. Para el caso mexicano, pues es la primera aparición internacional de la doctora Sheinbaum y ha tenido interlocución con el presidente Macron de Francia, con el presidente de China, con Xi Jinping, y por supuesto con el presidente saliente de Estados Unidos, con Joe Biden, para tratar diversos temas, tanto de la agenda bilateral como del contexto internacional. Creo que es una reunión muy desafiante porque el contexto internacional es muy inestable, diríamos, de pronóstico reservado, con tantas tensiones geopolíticas, y se requiere mucha concertación política y mucha cooperación, que es quizá lo que menos estamos viendo en estos momentos en el mundo. Yo creo que se ve un nacionalismo exacerbado en gran parte de las naciones del mundo y lamentablemente para la gestión de temas como el ambiental, como por ejemplo el tema de la carrera armamentista, el desarme, en fin, temas que han sido abordados en esta cumbre del G20, se requiere la concertación política necesariamente. Pero no estoy segura de que estamos dirigiéndonos hacia esa concertación. Creo que lamentablemente hay países que le están apostando más al nacionalismo y a una, ¿cómo decirlo?, retracción respecto a los acontecimientos globales, y esto es muy lamentable en el contexto actual. Nos queda un minuto o algo así para ir a un corte, pero vamos a seguir con la conversación, doctora. ¿Qué lectura le da usted al hecho de que Joe Biden haya hecho un anuncio de autorizar el uso de misiles de corto, mediano alcance en la guerra de Ucrania y Rusia? Yo lo pondría en el contexto de la victoria de Trump y de lo que por mucho tiempo ha estado anunciando Trump respecto a la suerte que puede tener la guerra entre Rusia y Ucrania. Donald Trump ha dejado entrever que él apoyará el fin de las hostilidades, visiblemente apoyará a Rusia, y claro, esto implica desventajas, por lo menos en el discurso de Trump, respecto a Ucrania. Entonces, lo que hace Biden es salir a decir que va a apoyar a Ucrania con estos misiles de largo alcance para que pueda defenderse de Rusia, pero creo que no podemos soslayar que esta declaratoria de Biden está estrechamente relacionada con los planes que ha manifestado Trump respecto a la suerte que pueda correr el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Qué le parece si profundizamos en este y otros temas que hemos visto en estos minutos, ahora que regresemos del corte, doctora? Claro que sí. No se vaya, ya volvemos. De regreso en Punto de Referencia, nos encontramos con la doctora María Cristina Rosas. Estamos hablando de la cumbre del G20 y también de otros temas de este fin de semana y de estos días, como lo es la aprobación del uso de misiles por parte del gobierno de Joe Biden con alcance a Rusia, cosa que ha sido materia de debate internacional y entre especialistas a lo largo del día. Y también en este contexto nos comentaba doctora, que se puede leer como una jugada de Joe Biden en función de la transición política que se está viviendo en Estados Unidos. ¿Con algún alcance? ¿Ninguno? ¿Cuál es la apuesta ahí? Hacer sentir a Ucrania que no está sola, que tiene el apoyo de la administración Biden, pero a la administración Biden, ¿qué le quedan? ¿Escasos 2 meses? Así es. Sí.
Y bueno, yo creo que para el caso ruso, Rusia no va a negociar con Joe Biden, va a esperar la llegada de Donald Trump, que se ha anticipado puede favorecer notablemente a Vladimir Putin en este contexto de la guerra contra Ucrania. Entonces, ¿esto cómo se puede leer? ¿Como una cuestión política de Biden meramente? Yo no sé si sus asesores no tengan esto que usted nos acaba de decir, claro, doctor. Yo creo que sí, es una forma de decir, bueno, la política exterior nos importa la agresión de Putin, nos preocupa lo que va a pasar con la administración Trump y las relaciones con Rusia y el desarrollo del conflicto en Ucrania, y nosotros pretendemos apoyar a Ucrania hasta el final, hasta el momento en que se despida Biden, pero más allá de eso, creo que los alcances son muy limitados para la administración Biden. Ahora me quiero regresar un poquito a la cumbre en función de otros actores que son también relevantes en toda esta cuestión, porque se plantean algunos trabajos o líneas de trabajo. En primer lugar, el combate al hambre. Está esta propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre destinar una proporción del gasto armamentístico al programa de sembradores para la reforestación, pero también está el tema de enfocarse en disminuir las desigualdades a través de un cobro fiscal, ¿no? o un planteamiento fiscal que reduzca esos ingresos de los más ricos del mundo, una reforma del Consejo de Seguridad, en fin. ¿Qué de estas propuestas, de estos acuerdos, digamos, poniendo a un lado a Estados Unidos, porque finalmente la cumbre del G20 surge como una especie de contrapelo, ¿no?, a las grandes definiciones de los países más ricos? ¿Qué se puede llevar a cabo? Caray, un problema con las cumbres, y por eso se ha hablado de cumbritis. Ahora hemos tenido varias cumbres, la iberoamericana y demás, algunas deslucidas, ¿no?, porque han faltado líderes presentes para gestionar los temas. Un problema con las cumbres es que se habla mucho, se establecen compromisos, pero al final es difícil materializar esto en políticas públicas. Y yo creo que ese es un reto para el mundo. Por ejemplo, este tema de apoyar el tema o el aspecto ambiental, o, por ejemplo, recuperar recursos para el desarrollo y reducir las desigualdades, está muy empatado con, por ejemplo, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el hecho de que el próximo año la Organización de Naciones Unidas cumple 80 de vida. Y mucho se ha estado hablando de la importancia de reformar a Naciones Unidas para volverla eficiente. Y este tema también se tocó en la reunión del G20. Más allá de eso, creo que es importante traducir los discursos y es importante llevar todas estas preocupaciones a compromisos formales. Recordamos que cuando se establecen compromisos en la forma de tratados y demás, esto en México y en muchas otras partes del mundo, se convierte en ley nacional a la hora de que lo adoptamos, ¿no? Lo aprueban nuestros parlamentos y se convierte en algo obligatorio para nuestras naciones. Pero creo que falta todavía un camino para andar por parte de la comunidad internacional en términos de voluntad política. Es muy sencillo, ¿cómo dicen? ¿Cómo? Por meternos en pobreza, ¿no? Es dar lo que aniquila. Terrible frase, pero es real. Se pueden hacer muchas promesas, pero al final los compromisos requieren recursos y siento que estamos en un momento también complicado porque estamos emergiendo de pandemia, estamos emergiendo de estos conflictos armados, lo de Israel con Hamas, el compromiso también de apoyar a Ucrania. Esto está distrayendo muchos recursos, por ejemplo, para el desarrollo y para reducir las desigualdades en el mundo. Entonces, creo que faltaría más claridad de parte de la comunidad internacional respecto a de dónde van a salir los recursos, cómo se van a distribuir, etcétera. Y aquí pues tendría que haber más responsabilidad tanto de Estados Unidos como de China, que son las economías más pujantes, las más importantes a nivel global y que están presentes obviamente en el G20. Sí. Y están presentes y la presidenta Sheinbaum tuvo una reunión ahí. Xi Jinping no podía no estar, por supuesto. Bueno, claro. Pero en este contexto, con Donald Trump, que tiene a China como uno de sus adversarios, sí, ya abiertamente dice una guerra comercial con China, lo voy a parar, no puedo permitir que llegue por acá nuestros patio trasero, etcétera.
Y ahí estaba Xi Jinping, se reúne con mandatarios latinoamericanos, entre ellos la presidenta Sheinbaum. ¿Qué lectura le da? China, ha logrado afianzar su posición en América Latina. En el Cono Sur es impresionante lo que ha hecho China. En el caso de México, no le alcanza para ser el principal socio comercial, porque, al final del día el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá nos da un posicionamiento en el mercado de Estados Unidos, pero la tirada de China, obviamente, es mirar, por ejemplo, a 2026, cuando viene la revisión del TEMEC, recordando que el TEMEC es resultado también de las presiones de Trump para lidiar con la amenaza china. Así lo manejó Donald Trump en el momento en que se negocia el TEMEC. Y China es una preocupación constante para Trump. Recuerdo en el debate, por ejemplo, con la vicepresidenta Kamala Harris, cuando él decía que le preocupaban los autos chinos en México, ¿no? Entonces, ahí van varias advertencias de Trump de que la guerra comercial con China va y va fuerte, y en la revisión del TEMEC que vamos a tener en 2026, ese va a ser un tema muy importante. Yo he escuchado declaraciones preocupantes de autoridades de Estados Unidos de que quieren frenar la presencia china en México y la posible triangulación de que se use a México como plataforma por parte de China para ingresar a Estados Unidos. Y son declaraciones bastante fuertes de funcionarios de alto nivel, de la administración Biden, pero también de la futura administración de Trump. Entonces creo que debemos de estar atentos a toda esta problemática. Pues va a estar ahí muy interesante, sobre todo el hecho de que ha sido una cumbre, el G20, que tiene una característica, no sé qué piensen, pero uno de los actores centrales fue el que no llegó, Donald Trump. Así es. Que no estaba, pero sí estuvo. Exacto. Doctora, muchas gracias por estos minutos en Punto de Referencia. Al contrario, gracias a ustedes.